Estábamos viendo el lavado de manos y habíamos hablado que hay dos tipos de lavado de manos, ¿ya? Estaba el lavado de manos de rutina o clínico y el lavado de manos quirúrgico, ¿ya? Entonces estamos viendo el lavado de manos de rutina, ¿ya? Entonces, el lavado de manos no es diferente a lo que normalmente nosotros nos lavamos las manos, ¿ya? Lo único que hay que tener en cuenta son los detalles que les había mencionado, que son importantes, ¿no? Entonces, no se olviden del detergente. Tiene que ser líquido y neutro, ¿ya? Bien, no hay que olvidarse ninguna superficie, ¿ya? Eso significa no olvidarse la punta de los dedos. ¿Se acuerdan que les había dicho que es una parte que siempre nos olvidamos lavar, ¿ya? Para eso hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, yo normalmente lo hago así. Lo froto la punta de los dedos contra estas bolitas que tenemos en la palma de las manos, de un lado y el otro lado, ¿no? Otros lo que hacen es agarrar así, ¿ya? ¿No? De tal manera que colocan y hacen esto, ¿no? Ahí. Pero, por lo menos, yo lo veo incómodo, pero pueden usarlo. La cosa es no olvidarse, ¿no? Luego, lavárselos entre dedos, uno por uno, ¿ya? También pueden hacerlo de espacio por espacio, ¿no? Entre dedo, con un dedito. O también pueden usar los otros dedos, así cruzando de esa forma. Algunos incluso pueden aprovechar para lavar ahí la punta de los dedos, ¿no? Ya, haciendo ese movimiento ahí, ¿ya? Y no se olviden el dedo gordo, ¿no? Que has dicho que es el que siempre nos olvidemos, y démosle su tiempito aparte al dedo gordo, ¿ya? Pero bueno, no importa, como decía, qué orden, pero que no se olviden ninguna superficie, ¿ya? Bien, una vez que hemos terminado de refregar, vamos a enjuagar. Pero aquí es importante y es crítico el tiempo, que debe ser mayor a 30 segundos, ¿ya? Y esto incluso ha ido evolucionando a través del tiempo, ya que, por ejemplo, cuando yo egresé, el lavado de manos era de 15 segundos. Luego subió de 15 a 20, luego mayor a 20, ya de 20 a 30, y ahora estamos hablando de más de 30 segundos, ¿ya? Controlado con reloj, ¿ya? No podemos tener reloj de pulsera, ya que antes de lavarnos debemos sacarnos anillos, manillas, pulseras. Y mientras trabajamos, por si acaso, a menos de salud, no podemos tener nada de eso de nuestro bolsillo, si les gusta usarlo. Ya, yo, por ejemplo, yo ya me he acostumbrado a no usar nada de eso. No tengo ni anillos, ni relojes, ni nada. Es por costumbre, como a veces entro a ayudar a quirófano. Ya, entonces ya no estoy preocupando por eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, ya hay que controlar con tiempo. Para eso, en los lugares donde se realizan los lavados de manos, se ponen relojes de pared, ya, para controlar
el tiempo con segundos. Ya, durante todo ese tiempo, esos 30 segundos o más, nos vamos a refregar, nada más. O sea, no es ni el principio ni el final, solamente el refregado debe durar más de 30 segundos. Y ahí hay que, como dice ahí, verificar que se forme espuma. Ya que si la espuma no se forma, eso nos indica que estaba muy contaminada la mano y hay que volver a repetir. Eso significa nos enjuagamos y volvemos otra vez a refregarnos una vez más. Ya, si se forma bien la espuma, eso significa que el proceso está bien hecho y podemos enjuagarnos. Ya nos enjuagamos, vamos a usar una toalla descartable, la cual luego botamos. Ya, también podemos usar esa toallita para cerrar la llave del grifo. Eso dependiendo del tipo de llave, ¿no? Algunas llaves son para cerrar con el codo, ¿ya? Así que en ese caso no se necesita. Pero si son de esas de girar, vamos a usar la misma toalla descartable para cerrar, así no nos contaminamos la mano con la llave, ¿ya? Bien, entonces ese es el lavado de manos de rutina. No sé si lo han visto el videito que les dije que está en otros videos de apoyo, donde les muestra cómo se lava las manos. Ya al principio explican un poco algunos detalles, pero como han visto, al final les muestra cómo se hace el lavado de manos, ¿ya? Pero no se olviden las claves. Todas las superficies, más de 30 segundos, ¿ya? Bien, vámonos al lavado de manos quirúrgico. También se lo llama lavado de manos antiséptico, ¿ya? Eso es porque no siempre se realiza en quirófano, ¿ya? Así que para que no haya esas confusiones, es mejor usarle antiséptico, ¿no? Porque a veces cuando uno usa la palabra quirúrgico, ¿han visto? Piensan que solamente quirófano. Pero este procedimiento no solamente se realizará en quirófano, sino según la necesidad, que es lo que ven ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a usar este tipo de lavado de manos? Cuando vamos a participar en un procedimiento de estricta asepsia. Eso ya saben cuáles son, pues lo hemos visto en anterior clase. Ya. Son procedimientos quirúrgicos, atención del parto, atención del recién nacido, manejo, manipulación y retiro de sondas, catéteres y drenajes, ¿no? Entonces, para cualquiera de esos procedimientos, yo debo hacer un lavado de manos quirúrgico, ¿ya? Bien, pero también cuando la piel esté contaminada. Ya significa que toqué con mis manos sin guantes de repente sangre, ¿no? Como el paciente vomitó y se manchó las manos, cosas así, ¿no? Ya, la cosa es que sus manos quedaron contaminadas. Pasa a veces, ¿ya? A mí me pasó varias veces. En emergencia menos, uno actúa y a veces el paciente está tan lleno de sangre que no hay tiempo a ponerse los guantes, ¿no? Y trabajamos así. Pero una vez que ya hemos terminado ese proceso o ya podemos hacerlo, vamos y nos lavamos las manos con este procedimiento. Así reducimos la probabilidad de contaminación, ¿ya? Bien, entonces en esas dos circunstancias usaríamos este lavado de manos. ¿En qué consiste? Bien. Va a tener una primera etapa, ya que es, podemos decir, previa para poder alzar el cepillo, ya que aquí vamos a usar un cepillo, ¿ya? Porque es cepillado. Claro que no siempre habrá el cepillo, por eso les he pasado también un video ahí en Classroom donde les muestra cómo vamos a hacer en caso de que no haya cepillo, ¿ya? Es un lavado de manos también de este tipo, pero sin cepillo, ¿ya? No es lo ideal, pero se puede,
¿Ya? Bien. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es como el lavado de manos rutina. Primero refregamos la mano solamente con agua, colocamos de 3 a 5 ml de detergente líquido, pero esta vez, fíjense, a diferencia del anterior lavado, aquí el líquido es antiséptico. ¿Ya? El anterior simplemente era líquido y neutro, no necesitaba ser antiséptico. ¿Ya? Aquí sí. ¿Ya? Una vez que es refregado, como lo que es el lavado de manos de rutina, enjuago, y podemos decir que está ahí, es la fase preparatoria, ¿no? Una vez que enjuago, tomo el cepillo. Ya, este cepillo es un cepillo estéril, y depende del lugar, puede venir en diferentes cosas, ¿no? Puede venir en un envase de papel, en una bolsita. Algunos vienen en unas fuentes para destapar y sacarlo de ahí. En otros lugares hay unas herramientas de pared, ¿no ve? Ya para tocar con el codo. Ya. Ahí les voy a mostrar, a ver si lo pillo. Pero se toca con el codo y te bota el cepillo. A ver, aquí está. Bueno, hay varios modelitos. Bueno, el cepillito son esos cepillos, los que ven ahí. Son de cerdas finitas para que no nos lastime la piel, porque por si acaso, si ustedes usan cualquier cepillo como esos que venden en la feria, se van a lastimar la piel. Tienen que ser de cerdas finas, ¿ya? Hay varios modelos como estos que están viendo ahí, ya, que los cepillos van quedando abajo. De lo mismo ya uno lo saca de ahí y va quedando, ¿no? Bueno, hay varios, como decía, hay otros, no veo acá. Pero hay unos que uno toca con el codo y te bota el cepillito un ladito. Sí, no hay. Bueno. No, no es ese. Bien, entonces, pero son parecidos a estos que ven acá. A solamente que esto está tapado, no es como este que está abierto. Y tiene una palanquita a un ladito que uno toca con el codo y saca el cepillo hasta la mitad, como para que uno pueda de ahí tomarlo. ¿Ya? Bien, entonces una vez que tomo el cepillo, ya recién en sí va a empezar a partir de ahí lo que es el lavado de manos quirúrgico. Ya, a partir de ese punto empezaríamos el lavado de manos quirúrgico. Ya, para eso vamos a colocar de 3 a 5 ml. Ya, espérenme un ratito. Bien, entonces vamos a colocar de 3 a 5 ml. Acuérdense que eso es una medida aproximada solamente, ¿ya? De detergente líquido antiséptico. Y empezamos a cepillar una mano primero, ¿ya? Vamos a empezar desde la punta de los dedos hasta los codos. Pero vamos a ir avanzando progresivamente. Eso significa, el primer cepillado abarcará solamente hasta la mitad del antebrazo. Ya el siguiente cepillado, un poquito más. Y el último ya debe llegar hasta el codo. Ya, en ese orden. Ya van a entender por qué más ratito. Y entonces, de la punta de los dedos hacia los codos. Esa es la dirección. Eso significa que empiezo con la punta
Pongámosle que esto es el cepillo. Ya, entonces empiezo con la punta de los dedos. Ya, de ahí, ustedes pueden seguir el orden que quieran. Igual como cuando les expliqué hace rato las manos. Ya, no importa el orden, pero la cosa es que no se olviden ninguna superficie. Entonces, pudiesen de repente después de la punta, pueden hacer la palma o el dorso, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces podemos hacer, por decirles, la palma, luego el dorso, y luego dedo por dedo, así, ¿no? De un lado, del otro lado, y ahí aprovecho para el entrededo, ¿no? Así para el entrededo. Hago el otro, y voy avanzando dedo por dedo, hasta que llego al dedo pulgar, y al dedo pulgar lo hago por todo alrededor, ¿no? Una vez que termino la palma de la mano, paso al antebrazo en todas sus caras, así, ¿no? Alrededor, ¿ya? Una vez que terminé de cepillar esta mano, el cepillo lo voy a poner al grifo para que se enjuague. Ya simplemente lo acerco para que el chorro del agua bote la espuma hasta que quede sin espuma el cepillo. Lo mismo hago con la mano que cepillé. Lo meto para que se ve toda la espuma. Y luego cambio de mano el cepillo, ¿no? Coloco a la otra mano y coloco detergente en esa otra mano y empiezo otra vez el cepillado. De la misma manera, empiezo en la punta del dedo, el torso, entre dedo, dedo por dedo, dedo pulgar, antebrazo, ¿no? Ya, una vez que termino, vuelvo a enjuagar este cepillo, enjuago mi mano, cambio de mano, vuelvo a empezar con otra mano, ¿ya? Y así. ¿Ya? Como ven, es simplemente cepillarse varias veces, pero no se olviden los detalles, no hay que olvidarse nada. Punta de los dedos, ¿ya? No hay que olvidarse los entrededos, de dedo, pulgar, ¿ya? Entonces, como les decía, ustedes pueden seguir el orden que ustedes quieran. Empiezan con adelante, luego por detrás, o al revés, empiezan por detrás, luego adelante, etc. ¿Ya? Bien. Van a repetir ese procedimiento varias veces. Van a cambiar de mano varias veces. ¿Ya? Aquí no importa cuántas veces ustedes se cepillen. Lo que importa es el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso por un tiempo mayor a 5 minutos. ¿Ya? Mayor a 5 minutos. Es lo mínimo. Sin embargo, en algunos procedimientos van a exigir que sean 7 o 10 minutos. Eso dependiendo del tipo de procedimiento. Sin embargo, lo mínimo es 5. ¿Ya? Una vez que terminé el tiempo, eso significa que me cepillé varias veces, dejo caer el cepillo. Ya, fíjense, no dice asentar ni nada, sino dice dejar caer. Y es bien claro en eso. Eso significa, terminé de cepillar, no lo asiento, sino lo suelto, lo dejo caer. ¿Ya? Ahorita a entender por qué. ¿Ya? Entonces dejo que el cepillo se caiga. ¿Ya? Enjuago por última vez, ya que todavía está con espuma. Enjuago, pero no se refriega, simplemente se deja que se vaya la espuma. Y luego paso a secarme usando una toalla estéril, que parece ser toalla estéril. Para esto podemos usar toallas de tela. Como se van a usar solamente una vez, luego se va a lavar y se va a esterilizar de nuevo. Entonces tiene que haber. Pueden ser descartables, pero que sean estériles. ¿Ya? La cosa es que aquí se estéril la toalla. ¿Ya? Bien. Y eso es todo el proceso. Ahora, durante todo ese proceso, dice, debemos mantener siempre las manos más altas que los codos. ¿Ya? Y eso no sé si le puse acá. No, no le he puesto, ¿no? Vamos a poner aquí como una notita al final. Ya, sí, nota. Durante todo el proceso, mantener siempre las manos más altas que los codos.
Perfecto. Ya, ahora sí. Ya, esa notita ahí se estoy dejando. Ya. Bueno, sucede que este tipo de lavado de manos, fíjense, es antiséptico, no es desinfectante. ¿Se acuerdan cuando habíamos definido que era desinfectante, que era antiséptico? Ya, les había dicho que los antisépticos no eliminaban todo, ¿ya? Dejaban ciertas bacterias, ciertos virus que sobreviven a los antisépticos, ¿ya? Ahora, no puedo usar desinfectante porque acuérdense que los desinfectantes dañan el tejido. Imagínense cepillarse con lavandina, cómo va a dejar su piel toda lastimada. Ya, entonces saldría peor. Ya, entonces no se usan desinfectantes. Tiene que ser antiséptico forzosamente. Ahora, para reforzar, por lo tanto, este proceso, debido a que no mata todo, ya, de ahí que tiene que ser con cepillado, ya que ese cepillado aumentará la parte mecánica. Por eso está acá. El antiséptico hace la fase química, pero lo que es la parte mecánica será el cepillado, ¿ya? De tal manera que conforme ustedes están cepillando su mano, están arrastrando lo que no muere, lo que sobrevive, hacia abajo. De tal manera que con cada cepillado arrastran algo, esos agentes, ¿ya? Y la idea es que estos agentes vayan escurriendo hasta el codo, ¿ya? De tal manera que cuando termino este lavado de manos, el codo va a quedar todavía con contaminantes, en cambio la mano ya no, ya, porque ha habido un arrastre mecánico de estos agentes que han sobrevivido. Ya, ahora, si yo bajo mi mano durante el proceso, ya, si se dan cuenta, si mi mano queda más abajo que el codo, el líquido que está acá en el codo va a fluir y me va a contaminar, lo que en teoría ya está limpio. ¿Ya? Entonces, por ese motivo dice, durante todo el proceso mantengo las manos más altas que los codos, ¿ya? No necesariamente tiene que ser, como han visto en las películas, que exageran así, las manos, así, no, no, un poquitito, que la mano simplemente esté un poquito más alto del codo para que no haya ese proceso de escurrido. Y por ese motivo, el cepillo también lo dejamos caer, para no tener que bajar la mano y asentar el cepillo, ¿ya? Lo dejamos caer. Una vez que nos hemos secado, como ya no hay líquido que fluya, ya entonces ya podemos mover más libremente las manos. ¿Ya? Bien, obviamente evitando tocar cualquier cosa, porque si ustedes van a entrar a un procedimiento de esos y tocan algo, se vuelven a contaminar y tienen que volver a repetir el proceso. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado en eso. A menos que están haciendo instrumentación, a veces cuando uno es nuevito, te hacen meter la pata los colegas a propósito, ¿no? Entonces uno se acaba de lavar las manos, entra y el cirujano, como sabe de esto por molestarte, te va a dar la mano. Y si vos cometes el error de darle la mano, te va a mandar a lavar de nuevo, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? Una vez que se han lavado las manos, no deben tocar nada hasta que terminen de hacer lo que tenían que hacer. Claro que cuando se hicieron este lavado por contaminación es otra cosa, ¿no? Ya, si es por contaminación, una vez que termine el lavado, ya ustedes pueden otra vez hacer normalmente lo que estaban haciendo y pueden ya tocar de nuevo, porque no es porque van a entrar a un proceso, simplemente se están descontaminando. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, para este proceso de lavado de manos también les he subido dos videos, como les mencionaba hace rato. Uno que es el mismo lavado con cepillo, ¿ya? Véanlo, critíquenlo de repente porque tiene errores, ¿ya? Pero es interesante, ¿no? Todo lo que muestra ahí, ya como lo lava, ya, a ver.
Bien, ustedes ya lo van a ver el video completo. Yo solamente les voy a mostrar algunas cositas que es bueno verlas ahí. Ya. Esto, por ejemplo, ya como ven, les muestra el área de lavado de manos. Ya hay variedades, ya incluso hay más pequeñitos, en emergencias, no siempre es en quirófano. Ya, como ven, está ahí el grifo. Ya, eso es donde cae el agua, es así a propósito para que no nos salpiquemos, por eso es hondo. Y el cepillo hay que dejarlo caer ahí adentro. Ya, aquí a un ladito ven el dispensador del detergente. Aquí es donde está el detergente antiséptico. Eso se obtiene presionando esta partecita que ven, que es como una bombita ahí en el piso. Hay varios modelos, pero la mayoría usa este tipo. Ya es como una gomita, uno bombea ahí abajo, ya, y entonces bota acá arriba el detergente y así uno no toca nada. ¿Ya? Hay también varios modelos para botar el agua. Este modelo, por ejemplo, y creo que aquí mismo, vamos a ver más adelante, nos muestran otros modelos. Este, por ejemplo, miren, es una palanquita que cuando uno se apega, mueve la palanca y entonces se activa, ¿no? Entonces empieza a chorrear. Lo mueve al otro lado y se apaga. Aquí mismo también tiene un modelo de botón. Como ven, la pared, también uno aprieta y empieza a botar agua. Hay otros modelos que vienen en el piso. Ahí también son de botón. Para apretar un botoncito en el piso y bota. Ya otros vienen con llavecitas acá y otros vienen con llaves largas acá al codo. Ya para que con el codo yo pueda abrir y cerrar y así no toco con las manos. Ya, o sea, hay variedad de modelos. La cosa es saber de cada uno de ellos dónde se abre. ¿Ya? No, generalmente cuando uno ingresa, yo siempre les aconsejo, miren, son los modelos, ¿no? Está mostrando. Yo siempre les aconsejo no correr, sino dejar que el resto personal primero se lave las manos. Así ustedes ven dónde está ubicado y dónde se hace funcionar las cosas, ¿no? Porque si no, ustedes quedan mal si entran de primero y no saben dónde activar las cosas. Ya miren, es un modelo de pisar, de botón, de palanca, y ese es automático. Ese que están viendo ahorita tiene un sensor que activa para que empiece a botar el líquido. Ya. También de otro modelo para botar el detergente con la mano, de pie, y así. Entonces, es único de repente que uno necesita conocer. Después el procedimiento es lo mismo que les he enseñado. Ya en este video les van a mostrar cómo lavar este tipo de lavado, pero sin cepillo. Eso es cuando por algún motivo no hay el cepillo. ¿Ya? Como decía, no es el ideal, pero en ciertas circunstancias es el que vamos a usar. ¿Ya? Como ven, hace todo el proceso, los tiempos, todo es lo mismo, solamente que en vez de usar cepillo, voy a usar la misma mano. Ya, aquí como ven, está caminando con las manos arriba, para lo que les dije, para evitar que de aquí el codo suba, ¿no? Entonces, si tiene que abrir puerta, por ejemplo, ella está colocando, se fijan, va a usar su cuerpo, no usa sus manos. O sea, no tocamos nada hasta que terminemos el proceso, ¿no? Como ven, usa solamente su cuerpo para abrir las puertas o cualquier cosa, ¿ya? Bien, entonces, eso es el lavado de manos. Entonces, el manejo de residuos en el área de salud es muy importante, ya que los residuos hospitalares son contaminantes de por sí porque son basura. ¿Ya? Sin embargo, se vuelven más peligrosos debido a que pueden mover agentes patógenos o infecciosos hacia el medio ambiente, ¿ya? Y producir que otras personas más se enfermen.
¿Ya? Entonces, para evitar que eso pase, tenemos que manejarlo. No es muy difícil el manejo de residuos. Y vamos a ver aquí lo que son los principios y en base a eso van a ver que pueden hacer cualquier cosa. ¿Ya? Bien, para el manejo de residuos vamos a seguir ciertas etapas o ciertos pasos durante ese proceso. ¿Ya? El primer paso es la inactivación. ¿Ya? O la descontaminación, que también se llama. Si se acuerdan, cuando vimos los niveles de bioseguridad, los BSL, hablaba de este proceso dependiendo del lugar. ¿Ya? Por ejemplo, en BSL2 decía que se debía hacer procesos de contaminación de los residuos seleccionados. Significaba no todos, sino unos cuantos. En el BSL3 decía todos los residuos, ya todos los residuos, o sea, toda la basura. Y en el 4 decía descontaminación de todos los materiales. Significa, ahí incluía cualquier cosa que no sea incluso basura. ¿Ya? Ahora, se refería a esto. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviese en un BSL2, que es la mayoría, donde vamos a estar acá, se va a hacer esto con residuos seleccionados. ¿Ya? Si estuviese en un BSL3, se hace esto mismo con toda la basura. ¿Ya? En un BSL1 no es necesario hacerlo, sin embargo, se hace para prevenir y pueden hacer lo mismo que en el BSL2, que es seleccionar los residuos y según eso hacer proceso de inactivación. ¿Ya? Ahora, el proceso de inactivación o descontaminación consiste simplemente en hacer que ese residuo o esa basura ya sea sometido a algo en lo cual se elimine cualquier agente infeccioso que pudiese salir con ese residuo. ¿Ya? Para eso hay muchas técnicas, pero lo que más hacemos en nuestro medio es usar hipoclorito de sodio o cal activada. ¿Ya? Lo que es la cal misma, que de repente ustedes conocen que se usa en construcción, ya esa cal. ¿Ya? Ahora, para escoger cuál de los dos vas a usar, tienes que usar un poquito de tu criterio. Como le estaba diciendo, la inactivación de los residuos debe ser seleccionada. Significa que vamos a clasificarlo primero, que es lo que vamos a hacer ahorita, y solamente a los que son considerados de riesgo biológico se los inactiva. ¿Ya? Ahora, si estuviésemos en un BSL3 o 4, ahí ya no se hace clasificación porque todo se considera de riesgo biológico. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, se puede usar cal o hipoclorito de sodio. El cual usemos de esos dos depende de criterio. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de lo que nosotros veamos, la necesidad, podemos escoger cualquier cosa. ¿No? Por ejemplo, si tengo una jeringa, no van a usar cal, obviamente, porque ¿cómo van a meter la cal dentro de la aguja? En ese caso, usamos hipoclorito de sodio. Ya, en cambio, si es una placenta, por ejemplo, en ese caso es mejor la cal. ¿Ya? Entonces, dependiendo del residuo. ¿Ya? En toda la enfermería debería haber hipoclorito de sodio en un envase pequeño, de tal manera que cuando uno coloca un inyectable, ni bien termina de colocar, absorbe un poco de hipoclorito de sodio de ese envase y así se inactiva cualquier contaminante que pudiese quedar adentro. ¿Ya? Es la mejor forma. Sin embargo, también se puede hacer lo que hacen algunos, que han debido ver, que agarran una de esas botellas de soda, de Coca-Cola, y van metiendo ahí las agujas hasta que se llene 3/4 partes. Una vez que se llenen las 3/4 partes, recién se le echa el hipoclorito de sodio hasta que se llene y así se desecha. O sea, al mismo tiempo están haciendo ahí la activación, la inactivación, perdón. ¿Ya? Entonces ustedes escogerán cuál de ellos dependiendo del tipo de residuo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay sangre,
pongámosle que el paciente sangró bastante y me dejó una buena mancha de sangre en el piso. Ya, eso, por ejemplo, no lo tiene que procesar el personal de limpieza. Lo tenemos que procesar nosotros. Ya, y para eso lo que se hace es agarrar una toalla descartable de las que usamos nosotros para secarnos las manos. Se coloca sobre esa mancha de sangre. Se deja unos segundos a que absorba el papel, la sangre. Y luego le echamos el hipoclorito de sodio sobre eso. Ya, dejamos que actúe 15 minutos. Y de ahí se alza todo ese papel, que seguro la sangre ya se ha coagulado ahí, ya, y eso alza toda la sangre, y eso ya se pone en el basurero correspondiente. Y recién llamamos al personal de limpieza para que venga y haga el proceso. ¿Ya? Bien. Entonces la inactivación. Ya, luego tenemos lo que es la clasificación. Ya, todos los residuos que se van generando los tengo que ya ir clasificando, inmediatamente los voy a desechar. O sea, en otras palabras, no es que lo boto y después clasifico, no, primero se clasifica primero. ¿Ya? Entonces primero voy a decir hacia dónde va a ir. ¿Ya? Y ahí se lo coloca. Ahora, una vez que he clasificado, lo voy a colocar en el contenedor correspondiente, que se llama contenedor inicial. Que eso no es nada más que lo que nosotros le decimos el basurero. El basurero. ¿Ya? Pero este basurero tiene que tener ciertas características especiales, como están viendo, ¿ya? Para que sea efectivo todo este trabajo. Bien, ¿qué debe ser? Primero, de plástico. Eso es para que sea fácil el proceso de desinfección, ¿ya? Ya que el plástico se le puede someter a diferentes tipos de químicos, cosa que si es metálico, por ejemplo, no funcionará. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ya, lo de tapa pedal es de esos basureritos que han de ver que uno pisa a un ladito y la tapita se levanta. Eso es para que no tengamos nosotros que usar las manos para colocar la basura ahí. ¿Ya? No importa el modelo, la cosa es que usemos los pies para abrir la tapa, ¿ya? Y así poder nosotros colocar los residuos en ese basurero. ¿Ya? La siguiente característica, como ven, dice debe ser del mismo color del grupo al que pertenece. Ya vamos a ver ahorita, son 3 grupos, entonces tengo que adecuarlo para que tenga los colores de los grupos que vamos a clasificar. ¿Ya? Como son 3, entonces tengo que tener 3 de estos, cada uno con un color diferente. Ya ahorita vamos a ver los colores. Además de ese color, se debe colocar un letrero que puede ir en el mismo contenedor, o sea, en el mismo basurero, ¿ya? O en otro, perdón, no en otro, sino en la pared, podemos decir, ahí debajo donde está el basurero, ¿ya? Bien, ¿qué debe tener ese letrero? Ese letrero debe tener el nombre del grupo, por decirles, biológicos, la letra del grupo, que ahorita tiene cada uno su letra, ¿ya? Letra A, por decir, una franjita con el color del grupo al que pertenece, ¿ya? Y debajo de eso, el contenedor debe ser de plástico con tapa a pedal para que no tengamos que usar las manos. Ya. Y del mismo color al que pertenece, ¿no? Al grupo que pertenece.
Bien, a ver. Bien, entonces el modelito al que se refiere ahí es ese que están viendo ahí en la imagen. Ya de tal manera que uno pisa, como ven ahí abajo, y se abre la tapita. Ya. Ahí, ¿no? Miren, está el pedal. Bien, hay varios modelos, ¿no? La cosa es que sea de esa manera. ¿No? Aquí, por ejemplo, hay otro de estos con ladito. Ya, este otro también ahí. Ahí, ¿no? Otro pedal. Pero no soy bien de plástico. Bien, vamos a ver ahora los tres grupos en los que clasificamos los residuos y qué contiene cada uno. Bien, entonces el primer grupo es el grupo A. A este grupo le vamos a llamar de residuos infecciosos. También se puede llamar de residuos biológicos, eso dependiendo del lugar. No se olviden, este grupo A, su color es el color rojo. Es estándar. Sin embargo, en algunos lugares, los punzocortantes que pertenecen a este grupo se los subdivide en contenedores de color blanco. ¿Ya? Pero no se ven que el color oficial es rojo. ¿Ya? Bien, en este grupo se van a colocar cualquier residuo, miren, cualquier residuo que hubiese estado en contacto con sangre o fluidos corporales. Significa orina, heces, otro líquido que haya salido del cuerpo, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, una gasa que se ha sacado de una curación pertenecería a este grupo. ¿Ya? Un apósito que hemos usado para ver la boca, un bajalenguas, guantes, por ejemplo, que usamos para curar una herida, ¿ya? O cualquier cosa, como dice, que haya entrado en contacto con sangre, orina o fluidos corporales, entraría en el grupo A. ¿Ya? También lo que son los residuos anatomopatológicos, que eso se refiere a cualquier resto que se haya sacado del cuerpo, digamos, retazo de piel, un apéndice, una vesícula, la placenta que hablamos ratito. Ya, esos son residuos anatomopatológicos. ¿Ya? Estos residuos se deben descartar en este grupo. Los envases de las vacunas, y aquí se refiere al envase vacío o de repente vacunas pasadas o dañadas y que se tengan que eliminar. ¿Ya? Bueno, y los punzocortantes. Estamos hablando de bisturís, vidrios rotos, láminas de afeitar, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que pueda cortar o punzar entre este grupo, aun cuando no haya estado en contacto con sangre o fluidos corporales. ¿Ya? Bien, eso es lo que les decía, que algunos los separan, ¿no? En otro, pero dentro de este grupo. Solamente le cambian el color, en vez de color rojo le ponen color blanco. Bien, eso sería lo que es el grupo A. El grupo B se le va a llamar de residuos especiales y este grupo va a contener ya cualquier cosa que hubiese estado en contacto con químicos o radiactivos. Ya, por ejemplo, un envase vacío de un medicamento
medicamento pasado o que esté dañado, ¿no? El envase, por ejemplo, la lavandina. En el laboratorio, los envases de los reactivos, ya sean pasados, vencidos o vacíos, ¿no? Y bueno, en radiología, pues todo lo que tenga radiación, ¿no? Las placas usadas, materiales que hayan entrado en contacto con radiación. Bien, eso serían el grupo B. ¿Ya? Nosotros más que todo lo vamos a usar para medicamentos, ¿no? Envases vacíos de medicamentos principalmente. Ahora, este grupo, el grupo B, se lo identifica con el color azul. Ese es el estándar internacional. Sin embargo, ¿ya? Aquí usamos a veces otros colores, ¿no? Solemos usar a veces el color amarillo o el color, el grupo B, como les decía, verde. El color que se usa a nivel internacional es el color azul. ¿Ya? Sin embargo, aquí en Bolivia van a ver que hay lugares donde usamos el color verde o el color amarillo. ¿Ya? Eso depende del hecho de que a veces no se encuentra material de color azul. ¿Ya? Entonces, un basurero de color azul es difícil de encontrar y las bolsas azules también son difíciles. Entonces, por ese motivo, las instituciones a veces lo cambian o por el amarillo o por el verde. Ya es indistinto, ya que cada institución realiza su propia clasificación. ¿Ya? Sin embargo, ya saben que el internacional es el azul. Bueno, el grupo C sería el de residuos comunes, que eso involucraría a cualquier residuo que no haya estado en contacto con los dos anteriores. ¿Ya? Eso significa, por ejemplo, papeleo, ¿no? Recibos, envases de dulces, de galletas, etcétera, ¿no? O sea, cualquier cosa que no esté en contacto con los dos anteriores. Ya, eso vamos a llamar grupo C. Lo vamos a representar con el color negro. ¿Ya? Y también aquí pasa lo mismo. En algunos casos usan el gris. ¿Ya? Sin embargo, es más difícil eso, pero a veces puede pasar. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes generan una basura, deben clasificarlo en uno de esos tres. ¿Ya? Si, por ejemplo, acaban de examinar a un paciente con su guante, ese guante pertenece al grupo A, ¿no? Si usaron de repente una crema y esa crema quedó el envase vacío, eso se va al grupo B. Y de repente la caja, pongámosle, de esa crema que no entre en contacto con ninguno de los dos anteriores, iría al C. Ya así. Entonces yo voy separando los residuos dependiendo de las características del mismo. Bien, una vez que ya se clasificó los residuos, que eso lo hacemos nosotros, ya en los basureros correspondientes, que siempre tiene que haber ese jueguito de 3 basureros en cada área de trabajo, ya nosotros no vamos a hacer nada. Sin embargo, tenemos que supervisar todo el proceso. Y la siguiente etapa es la recolección interna. ¿Ya? Es la recolección que hace el personal de limpieza. Ellos lo van a hacer, pero nosotros debemos supervisar que sea bien hecho. Y para eso vamos a verificar 2 cosas. ¿Ya? Primero, tenemos que verificar la ruta. Y segundo, el horario. ¿Ya? Se debe verificar que la ruta inicie en áreas menos contaminadas y termine en las más contaminadas. ¿Ya? Eso significa, por decirles, empezaría en farmacia, en las oficinas administrativas, en consulta externa. Ya de ahí
se irá a las salas de internación y de repente termina en lo que es la morgue, emergencias y laboratorio, que son los más contaminados. Ya, entonces, la cosa es evitar mover contaminantes de áreas contaminadas hacia áreas no contaminadas, ¿no? Entonces, por eso la ruta es importante. Ahora, esa ruta dependerá, pues, de la estructura del mismo edificio, ¿no? Cómo es el edificio, y de repente a veces haya que planificar 2 o más rutas, no solamente una, ¿no? Porque si, por ejemplo, se cruza forzosamente una por otra, entonces tendré que hacer de repente 2 rutas, ¿ya? La segunda es el horario. Se debe evitar los horarios donde hay más movimiento de personas, justamente para evitar que ellos se contaminen o que no estén tocando los residuos. A veces los niños, ustedes saben, gallinean y por ahí están tocando las bolsas, cosas así, ¿no? Entonces, para evitar eso, debe marcarse un horario donde haya menos movimiento. Y eso depende también de la institución. Por ejemplo, las instituciones que trabajan 24 horas, en esas instituciones se hace generalmente a las 4 de la mañana. O sea, una vez ustedes han internado y han debido ver que en la internación a las 4 de la mañana están haciendo la limpieza, ¿no? Ya, en instituciones como por ejemplo un laboratorio se suele hacer antes del cierre de turno en la tarde, ya que es el horario donde menos movimiento hay. Ya, entonces así, dependiendo del movimiento, porque cada institución tiene sus propias características y sus propios horarios, se debe preferir los horarios donde haya menos movimiento de personas, ¿ya? Entonces nosotros, como trabajadores de salud, debemos saber del personal de limpieza de dónde viene hacia nuestra área y hacia dónde le toca ir, y a qué hora le toca pasar por nuestra área, ¿ya? Eso para hacer una buena supervisión del proceso. Bien. Luego, de ahí ya sale de nuestras manos. ¿Ya? Lo siguiente que se va a hacer es lo que se conoce como disposición final, que es la recolección externa ya. Es lo que hace el servicio de recojo de basura de la ciudad, en este caso Solvis, va a pasar por cada institución de salud haciendo el proceso de recojo. Para eso, la institución debe tener un área para ese recojo donde hay un contenedor de basura metálico, ya debe ser en este caso metálico, debe estar subdividido en los 3 grupos que hemos hablado, ya debe tener llave, de estar bajo llave. Eso es para evitar que gente de la calle como los adictos, por ejemplo, vayan y busquen jeringas y otras cosas, entonces deshacen la basura y se contamina o sacan contaminantes. Bajo techo para que el calor no reviente las bolsas y ventilado, ¿no? Para que sea un químico no se concentre en ese ambiente. Ya, el sistema de recojo sabe de esto, entonces ellos programan días para ir y cuando llegan no es como el domiciliario que a la carrera no tienen que salir, ¿no? Ellos más bien se paran y avisan generalmente al guardia para que él vaya y abra la llave y puedan sacar los residuos, ¿ya? Es un servicio diferente que se debe contratar aparte, ¿ya? Para eso toda institución cuando está iniciando debe ir a la gobernación a hacer un levantamiento ambiental, ¿ya? Y con eso va a ir a la alcaldía le deriva a Solvis y entonces ellos ya pasan a recoger por donde corresponde, ¿ya? Bien. Y bueno, me está olvidando. Y por último, esta basura, cuando llega al depósito, al entierro sanitario que se llama, no se lo junta con la basura común. Aparte, la basura común se cava un hueco, se pone una lámina que se llama geomembrana para que los líquidos no pasen al subsuelo, se pone la basura, una capa de tierra, otra geomembrana y así. En cambio, para los de salud es con cemento, ¿no? Se pone una capa de cemento, la geomembrana, la basura, capa de tierra, cemento, geomembrana y así, ¿ya? De esa manera se evita mayor contaminación. En otros lugares hacen cremación de estos residuos, ¿no? Para que no se vuelvan contaminantes. Bueno, entonces, se cuidan, chicos. Nos vemos. Estudien y no se olviden de hacer su tarea. ¿Ya? Chao, chao. Chao, chao.